Esta noche, caminamos la última milla con los asesinos más notorios de América. Minutos antes de que se accione el interruptor, caiga el émbolo, se abra el telón. Un asesino con piqueta renacido susurrando a las familias de las víctimas. Un payaso asesino sonriendo tras una inyección fallida. Una asesina literalmente saltando de alegría hacia su muerte. Estos son los momentos finales de los asesinos antes de que se apaguen las luces. Número 5. Karla Faye Tucker. La noche del 3 de febrero de 1998, dentro de la unidad de muros de ladrillo rojo en Huntsville, Texas, Karla Faye Tucker estaba de pie en un pasillo estrecho, con las muñecas esposadas, a solo minutos de donde moriría. Estaba a punto de convertirse en la primera mujer ejecutada en Texas desde la década de 1860, y la primera mujer en cualquier parte de los Estados Unidos en enfrentar la ejecución en más de una década. Quienes la vieron dijeron que no parecía tener miedo. Un funcionario incluso comentó que casi saltó hacia la cámara, creyendo que estaba a punto de encontrarse con Jesús. 15 años antes, en junio de 1983, Tucker y su novio, Danny Garrett, irrumpieron en el apartamento de Jerry Dean en Houston para robar piezas de motocicleta. Estaban drogados y pensaron que el lugar estaba vacío. No lo estaba. Lo que siguió fue tan brutal que incluso jurados experimentados dijeron más tarde que era casi insoportable de escuchar. Los investigadores dijeron que Garrett golpeó a Dean en la cabeza con un martillo. Luego Tucker, en un frenesí, agarró un pico de 1 metro y lo clavó en el cuerpo de Dean para detener lo que ella describió como un sonido de gorgoteo. Pero había otra persona en la habitación, Deborah Thornton, dormida en la cama. Tucker dirigió el arma hacia ella, balanceándola hasta que el pico se enterró en el pecho de Thornton. Más tarde, Tucker se jactó de cómo los asesinatos la habían excitado, una confesión tan perturbadora que sorprendió incluso a los detectives más endurecidos y alimentó una enorme demanda pública por la pena de muerte. A la mañana siguiente, un amigo de Jerry Dean descubrió la escena y llamó a la policía. En pocas semanas, los detectives tenían a Tucker grabada describiendo los asesinatos con sus propias palabras. Fue arrestada, acusada de asesinato capital, y en 1984, un jurado de Texas la sentenció a morir. Garrett recibió la misma sentencia, pero nunca llegó a la ejecución. Murió de una enfermedad hepática en prisión en 1993. Mientras tanto, Tucker fue trasladada al corredor de la muerte para mujeres en la unidad Mountain View en Gatesville. Allí, dijo que tomó una Biblia de un carrito del ministerio de la prisión, se arrodilló en el suelo de concreto y le suplicó a Dios que la perdonara. Más tarde afirmó que ese fue el momento en que su vida cambió por completo. Durante los siguientes 14 años, la transformación sorprendió a casi todos los que siguieron su caso. Los guardias y capellanes la describieron como educada, de voz suave y estable, nada como la violenta joven de 23 años que había ingresado a prisión. Hablaba abiertamente sobre su culpa y su fe. Mientras aún estaba en el corredor de la muerte, se casó por poder con un ministro de la prisión, el reverendo Dana Brown. Su historia atrajo la atención de todo el mundo. Pastores, políticos conservadores e incluso el Papa Juan Pablo II suplicaron que su sentencia fuera conmutada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El alcaide de Huntsville la llamó una reclusa modelo, pero a pesar de la avalancha de apelaciones, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas votó en contra de la clemencia a finales de enero de 1998. El gobernador George W. Bush anunció que los tribunales habían revisado todo y que él no intervendría. En su último día, el estado trasladó a Tucker de Gatesville a Huntsville a bordo de un pequeño avión de la prisión de Texas y la puso bajo vigilancia de muerte. Ella eligió a 4 testigos para que estuvieran presentes durante la ejecución. Su hermana, Carrie Weeks, su esposo, el reverendo Brown, su amiga cercana, Jackie Onken, y Ronald Carlson, cuya hermana, Deborah Thornton, había sido una de las víctimas. Una vez defensor de la ejecución de Tucker, Carlson había experimentado su propia conversión religiosa, y ahora se oponía por completo a las ejecuciones, incluso para la mujer que había ayudado a matar a su hermana. Cuando le preguntaron qué quería para su última comida, Tucker rechazó la habitual variedad de comida reconfortante. Solo pidió un plátano, un durazno y una ensalada de jardín con aderezo ranch. Ligero, simple y modesto. Un poco antes de las 7 de esa tarde, los guardias la escoltaron a la brillante cámara de ejecución verde en la unidad Walls y la sujetaron a la camilla. Detrás del vidrio, 2 grupos esperaban. Uno por ella, otro por los muertos. Los reporteros estaban presentes, conscientes de que este momento era histórico. Texas estaba a punto de ejecutar a una mujer por primera vez en más de un siglo, y el mundo estaba mirando. Cuando el alcaide pidió sus últimas palabras, Tucker giró la cabeza hacia las familias de Jerry Dean y Deborah Thornton. Ella se disculpó, diciendo que esperaba que Dios les concediera paz. Luego le dijo a su esposo que lo amaba.
Agradeció al personal de la prisión por su amabilidad y dijo que estaba a punto de encontrarse con Jesús, que esperaría a todos en el cielo. Momentos después, los químicos comenzaron a fluir a través de la línea intravenosa. Los testigos dijeron que se humedeció los labios, miró hacia el techo y tarareó suavemente mientras las drogas hacían efecto. Su respiración se ralentizó, sus ojos parpadearon y en cuestión de minutos quedó inmóvil. A las 6:45 de esa tarde, aproximadamente 8 minutos después de que comenzara la inyección, Karla Faye Tucker fue declarada muerta. Tenía 38 años. Número 4. John Wayne Gacy. Justo antes del amanecer del 10 de mayo de 1994, John Wayne Gacy se sentó solo en una pequeña celda de detención dentro del centro correccional de Stateville, en Crest Hill, Illinois, a solo unos pasos de la sala donde moriría. Tenía 52 años. Su última apelación había fallado, y después de más de 14 años en el corredor de la muerte, la cuenta regresiva finalmente había llegado a su fin. Los guardias a su alrededor no estaban mirando al contratista sonriente de Chicago que una vez posó para fotos con políticos y entretenía a niños en eventos benéficos disfrazado de payaso. Estaban mirando al hombre que el mundo ahora conocía como el payaso asesino, condenado por quitar la vida a más jóvenes y niños que cualquier otro asesino del que la mayoría de los estadounidenses hubiera oído hablar. Durante la década de 1970, Gacy merodeaba por los suburbios de Chicago en busca de víctimas, adolescentes y jóvenes que confiaban en su sonrisa amigable y promesas de dinero fácil. Dirigía una pequeña empresa de construcción y a menudo ofrecía trabajos rápidos, dinero en efectivo o trabajo a tiempo parcial para atraerlos. Una vez dentro de su modesta casa estilo rancho en Norwood Park Township, cerca del aeropuerto O'Hare, pasó de ser amigable a monstruoso. Dominó a sus víctimas, las agredió y luego acabó con sus vidas. La pesadilla finalmente se desmoronó gracias a un joven de 15 años llamado Robert Pist. El 11 de diciembre de 1978, Robert le dijo a su madre que iba a hablar con Gacy sobre un posible trabajo. Nunca regresó a casa. Los detectives de Des Plaines comenzaron a sospechar y empezaron a vigilar los movimientos de Gacy. Después de obtener una orden de registro, irrumpieron en su casa. El 21 de diciembre, descubrieron restos humanos enterrados bajo los cimientos. A la mañana siguiente, Gacy confesó que había matado a unas 30 personas. Fue arrestado de inmediato. Los investigadores confirmaron más tarde que entre 1972 y 1978 mató al menos a 33 personas. Alrededor de 2 docenas de cuerpos fueron enterrados debajo de su propia casa, apretados en el estrecho espacio de arrastre bajo las tablas del suelo. El resto los desechó en un río cercano. Algunos de esos chicos nunca fueron identificados. En marzo de 1980, un jurado de Illinois lo declaró culpable de 33 asesinatos y el juez lo condenó a muerte por 12 de ellos. Los reporteros que estaban en esa sala describieron su comportamiento tranquilo, sin lágrimas, sin remordimientos, solo la misma frialdad arrogante que lo había acompañado durante años. Esa falta de humanidad lo siguió hasta el corredor de la muerte. Durante más de 14 años en el Centro Correccional de Menard, insistió en que había sido incriminado. Le decía a cualquiera que quisiera escuchar que era víctima de policías corruptos y reporteros sensacionalistas, a pesar de la evidencia innegable de los cuerpos sacados de debajo de su propia casa. Desde su celda, trabajó para reescribir su legado. Estableció una línea telefónica de pago por minuto para que extraños curiosos pudieran escucharlo hablar sobre sus crímenes. Se sentó durante horas de entrevistas con periodistas, autores e incluso un perfilador federal, siempre tratando de torcer la historia a su favor. Pintó retratos de payasos llamativos y autorretratos inquietantes, vendiéndolos a coleccionistas fuera de las paredes de la prisión. Cuando le preguntaron sobre la culpa, se encogió de hombros. Dijo que no sentía ninguna. Para el 9 de mayo de 1994, su tiempo se había acabado. Cada apelación había sido denegada y Illinois firmó su sentencia de muerte. Las autoridades lo trasladaron de Menard a Stateville para su último día. En un raro momento de indulgencia, le permitieron sentarse afuera en un pequeño trozo de césped con miembros de la familia, una escena que los testigos describieron más tarde como un tranquilo picnic detrás de alambre de púas. Esa noche un sacerdote católico llegó para realizar los últimos ritos. Gacy luego pidió su última comida, un cubo de pollo frito, original recipe, una docena de camarones fritos, papas fritas, una libra completa de fresas y una Coca-Cola dietética. Incluso cuando se acercaba la medianoche, Gacy se negó a mostrar humildad. Los testigos lo describieron como irritado y desafiante, no temeroso ni reflexivo. Afirmó que su ejecución no devolvería a nadie. Llamó al acto venganza, no justicia. Nunca ofreció una disculpa sincera a las familias de aquellos a quienes dañó. Afuera de la prisión, casi 1000 personas se reunieron detrás de barricadas y cintas policiales. Muchos vitoreaban y celebraban, vistiendo camisetas que se burlaban de su personaje de payaso con lemas como
No lágrimas para el payaso. Un grupo más pequeño de manifestantes contra la pena de muerte sostenía velas, insistiendo en que incluso un hombre como Gacy no merecía la ejecución. Justo después de la medianoche del 10 de mayo, los guardias lo llevaron de su celda de detención a la cámara de ejecución. Fue atado a una camilla mientras, detrás de una partición de vidrio, estaban sentados los detectives que habían excavado en su espacio de arrastre y los padres de los chicos que habían desaparecido décadas antes. Illinois utilizó una inyección letal de 3 drogas, una para inducir la inconsciencia, otra para detener la respiración, y la última para detener el corazón. La primera inyección comenzó alrededor de las 12:40 de la madrugada, pero casi de inmediato, algo salió mal. Los químicos comenzaron a solidificarse dentro del tubo de plástico, obstruyendo la línea. El personal tuvo que cerrar la cortina y solucionar el problema. Cuando la cortina se reabrió, el rostro de Gacy se había vuelto gris e hinchado. El alcaide le preguntó si tenía alguna última palabra. En ese momento, se mantuvo fiel a su carácter. Varios testigos dijeron que sus últimas palabras fueron: «Bésame el trasero». A la 1:02 de la madrugada, John Wayne Gacy fue declarado muerto. Número 3. Aileen Wuornos. En la mañana del 9 de octubre de 2002, dentro de la prisión estatal de Florida cerca de Starke, Aileen Carol Wuornos estaba sentada en una pequeña celda de concreto a pocos pasos de la cámara de ejecución. Durante más de una década, Wuornos había sido retratada como algo que América rara vez veía: una asesina en serie femenina que acechaba a hombres en las carreteras y les disparaba con una pistola. Ahora, el Estado estaba listo para terminar con su vida. Entre finales de 1989 y finales de 1990, Wuornos mató a una serie de hombres de mediana edad que conoció mientras hacía autostop y trabajaba en el sexo a lo largo de las carreteras de Florida. A menudo tomaba sus billeteras y autos antes de abandonar sus cuerpos en claros boscosos o en caminos de tierra solitarios. Cuando un hombre desapareció, la policía rastreó sus huellas dactilares de resguardos de empeño y un coche robado vinculado a una víctima desaparecida. Ese rastro los llevó a un bar de motociclistas en el condado de Volusia, donde la arrestaron sin resistencia. Incluso después de su arresto, siempre afirmó que cada asesinato fue en defensa propia. Dijo que los hombres la habían golpeado o intentado violar y que disparó para sobrevivir. Sin embargo, los detectives no creyeron su historia. En la grabación, les dijo a los investigadores que hicieran lo que necesitaran hacer, como si ya hubiera aceptado su destino. Los fiscales comenzaron con el caso de Richard Mallory, cuyo cuerpo había sido encontrado abandonado y baleado. Normalmente, no se informa a los jurados sobre otros posibles crímenes, pero el juez hizo una excepción, permitiendo a los fiscales presentar evidencia de los otros asesinatos para mostrar un patrón. El jurado la declaró culpable de asesinato en primer grado y el juez la sentenció a muerte. Luego, a medida que más condados presentaron sus propios casos, siguieron más sentencias de muerte. En el tribunal oscilaba entre la ira y una calma inquietante, a veces gritando, a veces fría y distante. A principios de la década de 1990, estaba confinada en el corredor de la muerte para mujeres en Florida. Permaneció allí por más de 10 años. Durante ese tiempo, dio largas entrevistas desde detrás de un grueso vidrio, maldiciendo a la policía, a los tribunales y al mundo que la había creado. Habló sobre años de abuso, de haber sido abandonada de niña y de una vida que se había vuelto brutal mucho antes de que comenzaran los asesinatos. Pero luego, algo en ella cambió. Despidió a sus abogados y le dijo a los tribunales que detuvieran todas las apelaciones. En cartas, ella dijo que había matado a esos hombres, los había robado fríamente y que lo haría de nuevo, que no tenía sentido mantenerla viva. Sus propios abogados suplicaron ayuda psiquiátrica, diciendo que no estaba pensando con claridad. El gobernador Jeb Bush ordenó a expertos en salud mental que la examinaran. Concluyeron que ella entendía exactamente lo que estaba sucediendo y por qué iba a ser ejecutada. En sus últimas semanas, parecía tanto furiosa como exhausta. Afirmó que los guardias escupían en su comida, la dejaban sin comer y pateaban la puerta de su celda durante la noche. Dijo que la bombardeaban con lo que ella llamaba presión sónica para aplastarle la cabeza y volverla loca. Ella dijo a los reporteros que el Estado quería que muriera tanto que estaba tratando de hacer que se quitara la vida primero. Sin embargo, en la misma frase, dijo que estaba lista para dejar este mundo y encontrarse con Dios, Jesús y los ángeles. Florida fijó su ejecución para la mañana del 9 de octubre. A diferencia de la mayoría de los prisioneros, ella se negó a pedir una última comida especial. La prisión permitía casi cualquier cosa dentro de un límite de dólares establecido, pero ella solo pidió una simple taza de café en la mañana de su muerte. Algunos informes señalan que comió comida rápida y pollo frito con un amigo en los días previos. Cuando llegó el momento, los guardias la llevaron desde la celda de detención a la austera cámara de ejecución blanca. Los testigos dijeron que parecía extrañamente tranquila, con una expresión plana y distante. Frente al vidrio pronunció una de las declaraciones finales más extrañas que cualquiera allí había escuchado.
Dijo que estaba navegando con la roca y que regresaría como el día de la independencia, con Jesús el 6 de junio, en una gran nave nodriza. Después de esa extraña despedida, el equipo insertó las líneas intravenosas y comenzó la secuencia de inyección letal. Su respiración se ralentizó y luego se detuvo. A eso de las 9:47 de la mañana, los médicos la declararon muerta. Tenía 46 años. Las autoridades de Florida señalaron que era solo la segunda mujer ejecutada por el Estado desde que comenzó la era moderna de la pena de muerte, y aproximadamente la 10ª mujer ejecutada en todo el país desde la década de 1970. Su cuerpo fue cremado. Un amigo cercano llevó sus cenizas de regreso a Michigan y las esparció bajo un árbol. Número 2. Timothy McVeigh. Justo antes del amanecer del 11 de junio de 2001, Timothy McVeigh yacía en una litera estrecha dentro de una celda de concreto en la prisión federal de Terre Haute, Indiana. Se llamaba el área de vigilancia de la muerte, la última parada antes de la ejecución. Tenía 33 años y estaba a solo horas de la inyección letal. 6 años antes, el 19 de abril de 1995, había estacionado un camión Ryder alquilado lleno de explosivos caseros frente al edificio federal Alfred P. Murrah, en la ciudad de Oklahoma, y encendió la mecha. La explosión destrozó la estructura, matando a 168 personas, incluidos 19 niños en una guardería, y hiriendo a cientos más. En ese momento, fue el acto de terrorismo doméstico más mortífero en la historia de Estados Unidos. Tanto los agentes federales como los sobrevivientes lo describieron como frío, deliberado y completamente sin remordimientos. McVeigh fue capturado dentro de 90 minutos del atentado. No en una cacería humana o un tiroteo, sino durante una simple parada de tráfico por conducir sin placa. Para entonces, su ropa todavía estaba manchada de polvo de la explosión. Fue juzgado en un tribunal federal, declarado culpable en 1997 y condenado a muerte. Debido a que este fue un caso federal, su ejecución no fue tratada como un asunto estatal. Fue un evento nacional. Iba a convertirse en la primera persona ejecutada por el gobierno de los Estados Unidos en 38 años. Desde 1963, la Oficina de Prisiones mantuvo registros meticulosos de sus últimas 24 horas. El 10 de junio, McVeigh fue trasladado de su celda habitual al edificio de ejecuciones. Cuando el agua de la ducha se puso fría, bromeó con los guardias diciendo que era un castigo cruel e inusual. Aunque nunca había sido religioso, aceptó los últimos ritos católicos, un gesto que incluso su abogado calificó de sorprendente. Para su última comida, no hizo una solicitud elaborada, solo 2 pintas de helado de menta con chispas de chocolate, que comió por completo. Después vio televisión hasta alrededor de las 9 de la noche. Luego intentó dormir. Se dio vueltas. Se levantó de nuevo a las 3 de la mañana para volver a encender la televisión. Alrededor de las 4:30, se permitió la entrada a sus abogados para una breve visita de 20 minutos. Su ejecución estaba programada para las 7 de la mañana. Había un gran problema. Demasiadas personas querían verlo morir. El gobierno tuvo que crear un plan diferente a cualquier cosa hecha antes. El Departamento de Justicia y el fiscal general ordenaron que se instalara una cámara de circuito cerrado dentro de la cámara de ejecución. Esa transmisión de video encriptada en vivo fue enviada a una sala segura en la ciudad de Oklahoma, donde más de 200 sobrevivientes y familiares de las víctimas del atentado se sentaron en filas para ver juntos. Cientos más se reunieron en el monumento conmemorativo del atentado cercano, esperando la confirmación de que el responsable finalmente había desaparecido. Dentro de la cámara de ejecución en Terre Haute, todo se veía brillante, estéril y frío. McVeigh entró en silencio, vistiendo una camiseta blanca sencilla, pantalones caqui y zapatos sin cordones. Su cabello estaba cortado al ras, su rostro pálido y demacrado, sus ojos hundidos. Los testigos dijeron que parecía tranquilo, casi indiferente. Se acostó en la camilla mientras el personal de la prisión sujetaba sus brazos a los lados. La línea intravenosa fue insertada en su pierna derecha. Cuando se abrieron las cortinas, levantó lentamente la barbilla y miró deliberadamente a cada área de observación. Primero a sus abogados, luego a la prensa, y finalmente a la ventana donde las familias de las víctimas estaban sentadas detrás de un vidrio unidireccional, cuando el alcaide le preguntó si tenía alguna última palabra. McVeigh no dijo nada. Ninguna disculpa, ninguna explicación, ninguna petición de perdón. Su silencio enfureció a muchos de los presentes, especialmente a las familias que habían perdido niños en el atentado y querían oírlo admitir culpa o mostrar algún rastro de humanidad. En cambio, había preparado otra cosa. Había escrito una declaración final, no con sus propias palabras, sino como una copia de un poema del siglo XIX, Invictus, que terminaba con las líneas desafiantes: «Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma».
A las 7 en punto de esa mañana, el equipo de ejecución comenzó a administrar las drogas letales. Uno para sedar, uno para paralizar y uno para detener el corazón. Los testigos vieron que los labios de McVeigh se volvían ligeramente azules y sus ojos se giraban hacia atrás antes de quedarse completamente inmóvil. No hubo convulsiones, ni señales de dolor. El médico lo declaró muerto a las 7:14 de la mañana, solo unos minutos después de la primera inyección. Después, su cuerpo fue llevado para ser cremado. McVeigh había dicho una vez que quería que sus cenizas fueran esparcidas en lugares conectados con su furia política, especialmente en Waco, Texas, donde la redada de 1993 en el complejo de los Davidianos de la Rama había profundizado su odio hacia el gobierno. Pero los funcionarios federales nunca revelaron a dónde fueron finalmente sus restos. Número 1. Ted Bundy. Justo antes del amanecer en el tranquilo norte de Florida, los guardias de la prisión estatal de Florida observaron a uno de los hombres más despreciados de Estados Unidos, sentado solo en una fría celda de concreto, a solo unos pasos de la silla eléctrica. Era la madrugada del 24 de enero de 1989. Theodore Robert Bundy ya no era el encantador estudiante de derecho que una vez sonreía a extraños, fingía lesiones para ganar simpatía y pretendía ser inofensivo. Ahora, era un prisionero desgastado de mediana edad con ojos atormentados, condenado a morir por secuestrar, agredir y matar a mujeres jóvenes y niñas. Más allá del alambre de púas, cientos de personas ya se estaban reuniendo en la oscuridad. Los reporteros ajustaban cámaras, los manifestantes sostenían carteles y multitudes enfurecidas esperaban el momento en que el Estado finalmente lo mataría. En la década de 1970, Bundy había vagado de estado en estado, dejando tras de sí un rastro de terror que conmocionó a la nación. Atraía a las mujeres usando un yeso falso o fingiendo necesitar ayuda para cargar su coche. Luego atacaba cuando se acercaban. Muchas víctimas fueron atacadas y estranguladas. Otros simplemente desaparecieron. Los detectives más tarde lo conectaron con crímenes en Washington, Oregón, Utah, Colorado, Idaho y Florida, un rango casi inimaginable. Escapó de la custodia 2 veces. La primera vez en Colorado saltó por la ventana del segundo piso de un juzgado después de que le permitieran estudiar derecho sin esposas. La segunda vez se deslizó por un agujero en el techo de su celda. Se arrastró hasta el apartamento de un guardia y salió por la puerta principal. Después de eso, huyó hacia el sur. En Florida, irrumpió en la casa de la Hermandad Chi Omega en la Universidad Estatal de Florida, golpeando y asfixiando a estudiantes que dormían. Luego secuestró a Kimberly Leach, de 12 años, de su escuela en Lake City. Cuando la ley finalmente lo alcanzó, Bundy trató sus juicios en Florida como un escenario. Despidió a abogados, contrainterrogó a testigos y discutió directamente con los jueces, convencido de que su formación legal podría salvarlo de alguna manera. Durante un procedimiento, incluso utilizó una laguna legal en la sala del tribunal para declarar su matrimonio con su novia, Carol Ann Boone, mientras ella testificaba, un espectáculo desesperado que dejó atónita a la sala. Los jurados no se conmovieron. Fue condenado a muerte por el asesinato de Kimberly Leach y recibió sentencias de muerte adicionales por los asesinatos de Chi Omega. Eso lo envió al corredor de la muerte de la prisión estatal de Florida, donde pasó casi 10 años. Los abogados presentaron apelaciones mientras Bundy insinuaba que podría ayudar a resolver desapariciones no resueltas si el Estado le perdonaba la vida. Los investigadores sabían que estaba ganando tiempo, pero aún así escucharon, con la esperanza de dar cierre a las familias en duelo. A medida que se acercaba el último fin de semana, Bundy se dio cuenta de que su tiempo casi se había acabado. La ejecución estaba programada para la madrugada del martes. Detectives de todo el país se agolparon en la prisión para presionarlo sobre las víctimas desaparecidas. Esta vez, habló. Describió escenas de ataques que había negado durante mucho tiempo. Dibujó mapas y admitió que el verdadero número de víctimas era mucho mayor de lo que cualquiera podía probar. Algunos oficiales creían que todavía estaba negociando por más tiempo. También concedió una entrevista grabada al locutor evangélico James Dobson, afirmando que los medios violentos lo habían corrompido. Para los investigadores y sobrevivientes, sonaba como una última manipulación, la misma fría desviación que lo había definido durante años. Después de medianoche, los guardias lo trasladaron a la celda de vigilancia de la muerte, a solo un corto paseo de la cámara de ejecución. Un ministro metodista, el reverendo Fred Lawrence, se quedó con él, leyendo las escrituras y rezando. Los guardias dijeron más tarde que Bundy lloró, caminó de un lado a otro, e incluso murmuró sobre acabar con su propia vida en lugar de dejar que el Estado tuviera la satisfacción de verlo morir. En esas últimas horas, hizo 2 llamadas telefónicas, una a su madre, disculpándose por el dolor que había causado, y otro intento de comunicarse con Carol Ann Boone, quien para entonces había cortado todos los lazos y se negaba a responder.
La ley de Florida permite a un prisionero condenado solicitar una última comida especial, pero Bundy la rechazó. De todos modos, la cocina envió el plato estándar de última comida, un desayuno abundante de bistec cocido término medio, huevos fritos, papas hash brown, tostadas con mantequilla y mermelada, leche, jugo y café. Apenas lo tocó. Alrededor de las 5 de la mañana, los guardias comenzaron la sombría rutina. Le afeitaron una parte del cuero cabelludo y otra en la pierna derecha para asegurar el contacto limpio con los electrodos. Tomó una ducha final. Luego se vistió con pantalones azul oscuro y una camisa azul claro, observado de cerca por oficiales que sabían que la atención del mundo estaba fija en sus próximos pasos. Un poco después del amanecer, el alcaide y varios oficiales entraron en su celda. Sin resistencia, Bundy se levantó y lo siguió por el corto pasillo hasta la sala de ejecución. Esperando allí estaba la silla eléctrica de madera que los lugareños llamaban Old Sparky. Había desaparecido la sonrisa confiada que una vez desarmó a los jurados y las cámaras de televisión. Los testigos dijeron que se veía pálido, pero mantuvo la compostura. Detrás del vidrio estaban sentados alrededor de 42 testigos, reporteros, detectives, fiscales y familiares de las víctimas. Bundy los miró uno por uno, asintió levemente y esperó. Cuando el superintendente le pidió unas palabras finales, su voz tembló. «Jim y Fred», dijo suavemente a su abogado, Jim Coleman, y al reverendo Lawrence, «me gustaría que dieran mi amor a mi familia y amigos». Le sujetaron correas pesadas alrededor de los brazos, el pecho, la cintura y las piernas. Una capucha de cuero negro cubrió su rostro. Los técnicos colocaron la gorra de metal en su cabeza y la correa de tierra en su pierna. A las 7 en punto, el verdugo accionó el interruptor. Una descarga de electricidad recorrió el cuerpo de Bundy, arqueándolo contra las correas y quemando la piel debajo de los electrodos. En cuestión de minutos, la corriente se detuvo y el doctor dio un paso adelante. A las 7:16 de esa mañana, Theodore Robert Bundy fue declarado muerto a los 42 años. Su cuerpo fue cremado y sus cenizas fueron esparcidas en las montañas Cascade del estado de Washington, cerca de los lugares donde una vez dejó a sus víctimas. Gracias por ver. Ahora, mira los videos que aparecen en pantalla para más historias increíbles.